Cuando a un joven venezolano se le pregunta acerca de un mito político o lee acerca del tema, lo primero que le puede venir a la cabeza es Hugo Chávez, un presidente que no solo estuvo muchísimo tiempo en el poder, sino que además generó un apego con la población que luego de su muerte, hoy en día sigue teniendo connotaciones de mito político. Dentro de ellas podemos encontrar que se le ve como una persona, como un fenómeno o persona anormal, es decir, como si viniera de otro mundo. Se habla de comandante eterno, se habla de muchísimas maneras de él, denotándolo probablemente con cosas un poco más allá de sus capacidades, pero ese apego, ese trabajo que hizo, logró entrar en la población de una manera de que se puede considerar como un mito político. Hay que destacar que a estos mitos políticos siempre se le asocia con un evento en particular, con un hecho en particular. Y en este caso, Hugo Chávez surge a partir del golpe del 4 de febrero de 1992, donde, junto con otros militares, intentan tumbar a Carlos Andrés Pérez. Desde ese día hasta el día de su fallecimiento, hasta hoy en día, ese se conoce como el día en el que surgió Hugo Chávez como líder, el día en el que salió junto con, junto con sus allegados y los que van de luego iban a ser parte de su gabinete. Ellos hacen un golpe de estado y que al final de cuentas es el inicio de toda esta historia de Hugo Chávez, donde después de, bueno, de su forma de trabajo y de su proyecto político en sí, de fijarse en los que no se habían fijado los gobiernos anteriores, logró muchísimo éxito. Atendió a esa gente que estaba en pobreza y logró una conexión con ellos, una cohesión, logró ese estado paternalista realmente, en el que él era la figura de un padre de todo un pueblo, y que ese apego, ese afecto llegó a cosas inimaginables, donde hoy en día la campaña del propio Nicolás Maduro siempre es en base a lo que hizo Chávez, en base a lo que dijo Chávez, en base a casi todo, en base al propio líder Hugo Chávez, que ha logrado entrar en la población como un mito político, casi a la altura de líderes como el propio Libertador y como otros personajes importantes venezolanos. Hugo Chávez se ha logrado establecer, ha logrado entrar dentro de esas personas, sobre todo por su trabajo y por su forma de liderazgo. Chávez es el personaje perfecto y el que más encaja con esta lectura de la patria mítica, por el hecho de que su bandera, de que su discurso, de que sus acciones, de que simplemente el nombre de su revolución va de la mano con diferentes componentes de lo que es el núcleo del mito de la patria venezolana, como lo expone la autora. Hugo Chávez es simplemente un fiel reflejo y muestra en sí casi todas las características que allí se exponen. Como más adelante vamos a ver y como va a aparecer en algunos videos a los que se va a mostrar en los que se va a mostrar el enlace, Hugo Chávez desde un principio ha hablado siempre de Bolívar, desde un principio ha hablado de unos ideales de la patria, de independencia, de igualdad, y ahora un poco más adelante con las preguntas que se irán respondiendo se podrá dar más detalle de esto. Sí, se podría decir que Chávez cuenta con varias de estas características que se le atribuyen a los criollos, digamos que pueden ser un tanto acomodadas a la realidad de hoy, ya que no estamos en un momento de independencia como tal, pero la primera y principal sería la constituyente de sociedades de aspiración igualitaria. Como bien sabemos, el modelo de Hugo Chávez es un modelo llamado el socialismo del siglo XXI, es decir,
un gobierno en el que se quiere una igualdad para todos, y una igualdad, digamos, en muchísimos sentidos. Sobre todo debería ser una igualdad de oportunidades, que todos tengan las mismas oportunidades de alcanzar sus objetivos, de llegar a ser alguien en la vida, de tener un buen futuro, tener seguridad, etcétera. Otro de los aspectos que tiene Chávez, parecido a los criollos, es la creación de una cultura que ya goza con legitimidad. Esto se refiere a que, como se han visto en otras lecturas de la materia, Chávez lo que quiere es volver a establecer esos ideales, todas esas cosas que había establecido en su momento Simón Bolívar. Es decir, hablar de patria, hablar de igualdad, hablar de soberanía, todas esas cosas las está tratando de volver a implantar luego de el ya mencionado periodo democrático. Y la tercera característica con la que cuenta es la discriminación racial. En este caso se va a hacer una adaptación, en vez de discriminación racial, se hablará de discriminación socioeconómica. ¿Por qué se habla de esto? Porque muchas veces, en muchas ocasiones, el expresidente Chávez hablaba de la clase alta como la oligarquía, como la burguesía y otros términos un poco agresivos que en cierto modo lograban una lucha o una discriminación de los pobres a los ricos y también en sentido contrario. Como indica la autora Torres, son 5 los componentes del núcleo textual de la patria mítica. Está la patria, la nacionalidad, la libertad, la igualdad y la república. Los tres que más se relacionan con Chávez, con el fallecido Hugo Chávez, son la palabra patria, que hasta hoy en día sigue manteniéndose con su sucesor Nicolás Maduro, siempre hablando de, de que tenemos patria, del lema de tenemos patria, y también siempre habla de que se están basando en el plan de la patria que dejó Chávez. Al mismo tiempo está la igualdad, que simplemente con pensar en el modelo que han tratado de establecer esta revolución es un modelo socialista, es decir, un modelo que está basado en la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Y el tercer punto, o la tercera palabra, es la libertad. Hoy en día, Nicolás Maduro y anteriormente Hugo Chávez utilizan casi que diariamente esta palabra de libertad. Eh, por esa relación o esa base que toman ellos de la forma de expresarse o del discurso del propio Simón Bolívar y traer ese patriotismo y esos ideales de aquel momento, la libertad es uno de los primordiales. En aquel momento se hablaba de independencia, pero en este caso ellos lo utilizan como un término simplemente de libertad de los imperios, por ejemplo, el imperio, como ellos hablan, el imperio yanqui o norteamericano. En esta tercera pregunta también hay mucha relación con la presencia de los tres subsistemas de la patria mítica a los contextos relacionados con Hugo Chávez. El primero de estos subsistemas es el mito fundacional bolivariano, y como ha sido mencionado anteriormente y como hemos visto en las lecturas de la materia, esta nueva revolución bolivariana está basada o está fundada sobre el ideario de Bolívar, sobre hablar bien, hablar de libertad, hablar de la patria, hablar de igualdad, todo ese ideario que en su momento Bolívar fundó o estableció. Luego está la República Heroica, que no es más que esa idea de la revolución bolivariana de llevarnos atrás,
de traer a esos líderes que habían sido dejados a un lado gracias al proceso democrático y traerlos de vuelta, volver a hablar de Bolívar, volver a hablar de todas las personas o todos los líderes del proceso en el cual se logró la independencia de Venezuela. Y por último, otro de los contextos, la libertad como destino supremo de la venezolanidad. También Hugo Chávez durante su, todo su proceso de 1992, bueno, hasta que falleció, siempre habló y mucho de lo que es la libertad para el venezolano, de lo que es la soberanía venezolana. Y siempre recordando todo el proceso, todo lo que surgió, luego todo lo que surgió en aquel momento para lograr la independencia. Estos tres subsistemas fundamentales se han presentado más que todo porque Hugo Chávez lo que hacía era traer eso que formó la famosa, como dice, como dice la autora, la patria mítica, traerlos a la actualidad y volver a establecerlos como parte de su discurso, parte de su revolución en sí.